¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se estará desarrollando el foro Nuevas modalidades para el transporte terrestre desde aeropuertos, el cual es impulsado por la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados. Es por ello que es muy importante que usted siga de cerca los trabajos que se estarán realizando precisamente en este foro, el cual está comenzando en este momento, por lo cual nosotros le estamos invitando a que nos acompañe. Toda la legislación que tenemos se originó en aquellos años. Y el principal motivo por el cual se modificó la legislación en aquel entonces hablaba de prepararnos para las nuevas tecnologías, para el nuevo desarrollo e impulsar a México a través de la competitividad global que ya todo el mundo veía y visualizaba a nivel mundial. Desde entonces no ha habido modificaciones importantes en la gran mayoría de estas leyes, de forma sustantiva, que le dé una visión distinta a un mundo moderno, tecnológico y actualizado. El día de hoy vamos a dialogar conceptualmente qué es lo mejor para México y los mexicanos. La comisión escuchará con atención el día de hoy. Las diferentes posturas están aquí prácticamente todos las partes de este sector y los escucharemos con atención para posteriormente nosotros tratar de definir qué es lo mejor para México y los mexicanos. Antes, ya para terminar, porque hay que ser muy breve porque somos muchos los panelistas, solamente quiero agradecer a Ana Agarrio, consultora en el desarrollo urbano del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien va a fungir como moderadora el día de hoy, va a tener una chamba bastante fácil. Muchas gracias por acompañarnos. A Laura Ballesteros, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. A Ricardo Weder, CEO de Cabify Latinoamérica. Carlos Tepale, dirigente de la agrupación Nueva Imagen. Francisco Sordo, director general de Uber México. Miguel Ángel Telles Estrada, asesor del sitio 300 Yellow Cab. Alfredo Domínguez Sánchez, director jurídico del Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA. Maite Ramos Gómez, presidenta de la Comisión de Movilidad de Coparmex. Tomás Enrique Ramírez Vargas, director comercial del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Y a los panelistas que todavía están un poquito emproblemados en la entrada, que no tardan en acompañarnos. Entonces, sin más preámbulo, como es un panel en el Congreso Federal, voy a ceder la palabra a dos diputados más y luego empezaremos con la moderadora para ver el tema ya de cuestiones más técnicas y específicas sobre el cual venimos a platicar el día de hoy. A todos por su asistencia, muchas gracias, y a los panelistas, otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, diputado. Le pedimos, por favor, que pase el diputado Daniel Torres Cantú, secretario de la Comisión de Transportes. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Le damos la bienvenida al Congreso de la Unión a llevar a cabo este foro de nuevas modalidades para el transporte terrestre desde los aeropuertos de la Comisión de Transporte. Como comentaba mi compañero hace un momento, Alfredo Rodríguez Dávila, la Comisión de Transporte tiene la responsabilidad y la obligación de entrarle a los temas de interés social, de interés colectivo, y al mismo tiempo con la responsabilidad de tener todos los elementos técnicos y jurídicos y sociales para poder llevar a cabo cualquier modificación a nuestro marco jurídico. Temas a discutir en este foro es la problemática en el marco jurídico actual, el registro federal de las empresas de red de transporte de pasajeros basada en aplicaciones informáticas para su acceso a puertos y aeropuertos, las responsabilidades y las obligaciones frente a pasajeros,
fomento a la competencia entre servicios de transporte para mejorar la experiencia del usuario, la reducción de obligaciones a taxis del aeropuerto con el fin de mejorar su competitividad. Está de más volver a mencionar a todos los panelistas que hace un momento fueron mencionados, doy la bienvenida a todos. Y bueno, esta Comisión de Transporte estará muy atenta de poder recabar todas esas impresiones y esas experiencias que cada una de las partes vienen a aportar a esta comisión para posteriormente nosotros llevar a cabo nuestras labores legislativas desde la comisión. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, diputado. Por último, cedemos la palabra al diputado Arturo Santana Alfaro, secretario de la Comisión de Transportes. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Bienvenidos a la casa de todos los mexicanos. Compañeros y amigos panelistas, muchas gracias por su visita a nuestra Cámara. Presidente de la Comisión, muchas gracias por permitirnos llevar a cabo este foro, esta consulta tan importante hoy por hoy y dadas las circunstancias tecnológicas que hoy están permeando nuestro país. La Comisión de Transportes ha tratado de manera sistemática este tipo de problemas, este tipo de asuntos, y evidentemente no puede dejarse de lado el tema de las nuevas modalidades para el transporte terrestre desde los aeropuertos de todo el país. Y digo que no puede dejarse de lado porque aquí en el Congreso de la Unión tenemos diversas visiones de lo que deben de ser las formas de transporte terrestre, así como otras cuestiones que son propias de regularse por parte del Estado. El Estado no puede cancelar la posibilidad o renunciar a esa posibilidad de regular un tema tan importante como es el transporte o autotransporte terrestre de pasajeros en los aeropuertos del país. No podemos, desde el Congreso de la Unión, tomar esto de manera laxa e irresponsable. Es un tema que evidentemente atañe, como bien lo dice el presidente y el diputado Daniel Torres Cantú, que nos atañe a todos los mexicanos. Es un tema que debe de tratarse no de manera aislada, sino de manera integral por todos los interesados, por todas las interesadas en el tema. Es un tema también, cabe señalarlo, que no puede diseñar trajes a la medida de empresas que desde mi particular punto de vista no se encuentran hoy por hoy plenamente normadas, plenamente regularizadas y sí por el contrario violando algunos preceptos constitucionales porque sabemos que funcionan de alguna manera y con base en convenios estatales. Entonces, desde esa visión creo que tenemos que darnos la gran oportunidad el día de hoy de escuchar a las diferentes posturas, a aquellos que están legalmente establecidos en los aeropuertos y terminales aéreas de todo el país y también aquellos que desean prestar este servicio mediante una aplicación, reitero, basada en los avances tecnológicos. No quiero soslayar lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días, sobre todo aquí en la Ciudad de México, con estas empresas que hacen uso de estas nuevas tecnologías, de estas aplicaciones. Nada menos el día de ayer, aquí en la Ciudad de México, se detuvo ya incluso marchas por parte de algunos miembros de estas empresas, lo que nos anuncia y lo que nos debe de alertar que finalmente pueden representar problemas. Ayer se resuelve el problema del ESME, pero ya estamos ideando a ver cómo sustituimos el tema, por decirlo. Entonces, con esas perspectivas, con ese tópico, damos la bienvenida a este foro, a todos los participantes, a todas las participantes, y como lo mencionaron mis compañeros diputados de la mesa directiva de la Comisión de Transportes, analizaremos de manera muy puntual
estos tópicos, estos datos que nos vengan a presentar. Evidentemente, en el grupo parlamentario del PRD va a ser muy importante la opinión que emita el gobierno federal a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para verificar los impactos que puedan tener la entrada en vigencia de este tipo de organizaciones. Por todo lo anterior, pues, reitero mi agradecimiento, diputado presidente, y les agradezco a todos y a todas los que están presentes aquí en la Cámara de los Diputados. Es cuanto. Gracias, diputado. Para continuar con el programa, cedemos la palabra a Ana Ogarrio, consultora en desarrollo urbano del Instituto Mexicanos para la Competitividad. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Creo que este panel es muy rico. Tenemos diversas opiniones. Yo lo que voy a hacer es hablar un poquito para darle un poco de contexto a la discusión sobre diferentes modelos de transporte terrestre en aeropuertos, y lo que vamos a hacer después es abrir la discusión. Desgraciadamente, como somos muchos, tenemos un tiempo limitado. Espero no me vayan a acusar de grosera o tajante, pero voy a tener que ser un poco estricta con el manejo del tiempo, porque la idea de aprovechar que todo el mundo esté aquí es poder tener un diálogo y no una serie de monólogos. Entonces, me van a dar a mí una tarjeta amarilla y una roja. El tiempo acordado es de 3 minutos, que suena poco, pero en realidad es bastante. Entonces, cuando lleguen al minuto 2, le vamos a pasar una tarjeta amarilla, y al minuto 3 una tarjeta roja, y ojalá que obedezcan la tarjeta roja para poder continuar con la discusión, y que realmente pueda metodología permitirnos, pues, ir como de un lado a otro en términos de la temática. Aquí están unos folders arrancados, muy bien. Bueno, entonces yo nada más quería platicar un poco sobre cómo se hacen las cosas en otros países, porque estamos muy casados con la idea del esquema que tenemos aquí en México, y nada más voy a dar un ejemplo en Estados Unidos, donde hay más de 4,000 aeropuertos, pensando en los 68, 70 más grandes. Ahí tienen 3 modelos para manejar la regulación respecto al transporte terrestre: es cerrado, abierto y semicerrado. Cada uno tiene costos y beneficios. En el cerrado, el contrato con el operador es muy detallado, porque hay un número limitado de operadores, y en este contrato se determinan las obligaciones en términos de calidad del servicio, y suele ser la autoridad del aeropuerto quien determina las tarifas. Lo bueno es que esto te da más control, porque como hay pocas personas, pues digo pocos operadores, te permite tener un mayor control, y esto facilita aplicar las reglas. Lo malo es que es más costoso controlar este sistema, y puede haber una falta de competencia. Ejemplos es Washington, ¿no? Un aeropuerto que es bastante grande. Los sistemas abiertos se van al otro lado. Cualquier operador puede recoger pasajeros, lo cual no quiere decir que no haya regulación. Sí se restringe cómo tienen que llevarse a cabo estos servicios. Es mucho más barato de mantener, pero puede llevar a tener falta de control. Los operadores tienen menos incentivos para obedecer las reglas, porque no depende de ello que pierdan el derecho a poder trabajar ahí. Y también la autoridad aeroportuaria no puede forzar a los operadores a dar servicio en las horas donde son menos rentable. Y también están un híbrido, que es el modelo semicerrado, donde no está limitado el número de operadores, pero se les ponen mucho más reglas. Por ejemplo, tener un seguro, se le hace un análisis, un récord del conductor, se revisan los vehículos, y los beneficios es que es un balance donde bajan los costos de regulación, pero todavía te da cierto control, y como hay entradas bajas para los competidores, aquellas empresas que no funcionen pues salen naturalmente del mercado. Lo malo es que si no se regula y si no se monitorea de manera adecuada, pues puede ser poco claro, y esto pues empieza a afectar el servicio. Esto lo comento para tener un poco en cuenta qué tipo de esquema
creemos nosotros que es lo más conveniente para el caso mexicano y no dar por hecho que lo que tenemos tiene que seguir así. Ya ha habido avances en la regulación, mencionan aquí Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Sonora, Puebla, Ciudad de México y Estado de México han hecho ciertos cambios para permitir que empresas como Uber o Cabify, a las que nos referimos como ERT, funcionen. Yo creo que aquí hay ciertas cosas que ya tenemos que dar por hecho porque se ha avanzado en la discusión a nivel nacional. Número uno, como bien mencionó la COFESE, la existencia de estas nuevas modalidades de servicio de transporte es algo positivo porque le ofrece un servicio al usuario que antes no tenía. En este sentido, como son algo nuevo y no estaban contemplados en la legislación, definitivamente vale la pena regularlos, hacer ajustes para poder tener mayor control. Tomemos en cuenta aquí en el DF que, bueno, estamos en proceso de construcción de un nuevo aeropuerto. Según cifras del gobierno, esto va a haber un aumento en el transporte privado del 75% para el 2020, cuando se tiene planeado que abra, y del 96% en transporte público. Entonces, cuando estemos hablando de todos estos temas, hay que tomar en cuenta que es una oportunidad para sentar las bases del nuevo aeropuerto que tiene que ser un motor de competitividad. Respecto al ICIM específicamente, también hay que tomar en cuenta la investigación que empezó la COFESE en julio del 2014 sobre posibles prácticas monopólicas en la fijación de tarifas. En este contexto, la llegada de nuevos operadores que ofrecen este servicio con nuevas metodologías, pues abre la puerta también a solucionar este tipo de problemas. Yo la primera pregunta que trataría de aquí es el tema de lo local versus federal. Si ustedes consideran que este tipo de servicio es algo que tenga que regularse a nivel federal, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es cada aeropuerto el que determina qué tipo de regulación va a ser. Entiendo que la ley propuesta aquí aplicaría a nivel federal, entonces podemos empezar este punto de partida de esta discusión y luego llevarlo hacia otros temas como legislación estatal y demás. Entonces abro el piso para quien quiera tomar la palabra. Hola, buenos días a todos. En Cabify, antes que nada, aplaudimos esta iniciativa de reforma. Entendemos que la tecnología se desarrolla mucho más rápido que la capacidad de los gobiernos del desarrollo de políticas públicas. Respondiendo exactamente a la pregunta, creemos que debe ser una regulación federal, pero no solo en el tema de aeropuertos, sino que es necesario contar con una ley federal para las empresas de redes de transporte en todo México. Esto evitaría la pelea de ciertos intereses por cada uno de los estados, teniendo evidentemente una regulación mucho más enfocada en el beneficio a los usuarios. Gracias. Gracias. Miguel Ángel Telles, buena tarde a todos. Yo creo que primordialmente tendríamos que establecer la diferencia entre no la regulación, sino el servicio de taxi que se da en la zona urbana del Distrito Federal y lo que es un servicio de transportación de pasajeros, un autotransporte federal de pasajeros en zonas federales. Son conceptos totalmente diferentes. Taxi es un vehículo al que uno puede pedirle en cualquier lugar que lo lleve a cualquier lugar. Los transportistas en la zona federal del aeropuerto, coloquialmente y mal llamados taxis, porque no lo son, no operan como tales, tienen un punto de destino específico que es el aeropuerto y un punto de destino específico el que decide el usuario. La otra modalidad es del origen, su oficina, su casa, hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. No hay puntos intermedios. No es un servicio de taxi, es un autotransporte federal de pasajeros. Bien, si partimos de esta diferencia de concepto, entenderemos las diferencias también en la normatividad.
en la Ciudad de México, las personas interesadas obtienen una concesión que deriva de que el obligado primario y el obligado original para dar ese servicio es el propio gobierno de la Ciudad de México. Y por consiguiente le da concesión a particulares para prestarlo. En el ámbito federal no es así. En el ámbito federal son permisos. Es una actividad destinada a los particulares. ¿Cómo se obtiene un permiso a nivel federal? Ahí están los requisitos en la ley. Tan claros como que cualquiera que los cumpla los puede obtener. Tan claros como el que los cumpla puede operar. La regulación federal en materia de autotransporte está concebida bajo un eje rector que es la seguridad del usuario. Lo que no sucede en la Ciudad de México, porque el servicio está conceptualizado en criterios de movilidad, en criterios de tránsito, en criterios de seguridad pública, pero no en la seguridad del usuario. De hecho, el Código Penal Federal, equipara que cualquier obstrucción, cualquier impedimento, cualquier afectación a una aeronave, a una embarcación mercante con bandera mexicana o a una unidad de autotransporte federal de pasajeros, son los mismos. Se le considera bajo el mismo tema. Una afectación en cualquiera de esos tres modalidades de servicio está tipificada como un delito federal. Yo lo que preguntaría es, ¿qué de la legislación actual estorba o beneficia si lo quitamos al usuario? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el Palacio Legislativo, casa de todos los mexicanos. Yo me voy a regresar un poquito y tendré que decir que creo que lo más importante y se nos está olvidando son dos patas de la mesa. Y la primera es el derecho a la movilidad. Y el derecho a la movilidad debe de estar garantizado en la ciudad y en los aeropuertos. Y a todos nos ha tocado llegar y tener que hacer filas de 40 minutos y no se te ocurra llegar en un viernes en la tarde porque puede ser mucho más complicado. Yo soy de Juárez, soy norteña, y les puedo decir que en el caso de Juárez es una sola familia la que controla toda la operación de servicio de transporte, como bien nos decía el señor Miguel Ángel, de transporte federal de pasajeros en el aeropuerto. Y lo que sí creo que es la otra pata de la mesa es el tema de libre empresa, que es algo que no solamente la Coparmex, sino en este recinto y en muchos otros más, se ha venido discutiendo y que es un valor que se ha adquirido y un derecho que se ha adquirido de todos y cada uno de nosotros, de poder asociarnos y poder constituir libre empresa y que haya competencia. Ya se ha probado a través de los años que cuando hacemos monopolios, que cuando queremos controlar, que cuando sobreregulamos, cuando tenemos a un papá gobierno que nos dice exactamente cuál es el paraguas y de ahí no nos podemos salir, lo único que pasa es que caemos en temas de falta de productividad y de falta de competitividad. Yo diría que esto no es una discusión, y a mí me gustaría que no quedara en una discusión de solamente de si es una app o no es una app, si es un taxi, si no es un taxi, si es un tipo de servicio o es otro tipo de servicio, si es un monopolio o no. Yo quisiera que esta discusión nos llevara a ver cuál es la ciudad, cuál es el país que queremos, hacia dónde queremos ir. Y ese es realmente el centro del tema, ¿no? Hablaba el diputado del bloqueo de ayer en el Ángel de la Independencia. Tengo buenos amigos que podrán constatar que yo llegué ayer tarde a una reunión porque estaba yo atorada en el bloqueo, ¿no? Y es un tema que pues a lo mejor es más un pleito de empresa que tendrá que resolver la empresa
con sus colaboradores, pero es como si en mi empresa están en descontento conmigo, pues tendrán que venir a decírmelo a mí y podrán decidir si quieren trabajar o no quieren trabajar conmigo. Pero no podemos concentrarnos en eso. Eso no es el fondo, eso es la forma. Y a mí me gustaría que aprovecháramos hoy el tiempo para tratar el fondo. El fondo de qué país queremos, qué regulaciones queremos y que no caigamos en un exceso de regulación. Está comprobado, y lo ha dicho incluso no solamente la Coparmex, la COFESE, el IMCO, distintas instituciones, el exceso de regulaciones lo único que hacen es que nos van a afectar a todos, porque todos vamos a tener problemas de empleo, porque todos vamos a tener problemas de competitividad, todos vamos a tener problemas de productividad, y ya me callo porque ya me sacaron el rojo. Gracias. Buenos días, muchas gracias por invitarnos, por recibirnos, por crear este foro, ¿no? Para tocar temas que claramente son relevantes a todos los que estamos en esta mesa, pero realmente trasciende a nivel de todos los mexicanos. Yo creo que cuando estamos pensando en cómo debemos regular un nuevo servicio, una nueva tecnología, yo la invitación que haría a nuestros diputados es: pensemos qué es lo que estamos tratando de resolver y para quién estamos tratando de resolver. Y creo que si somos muy objetivos, para quien estamos y deberíamos de estar tratando de resolver son para los pasajeros de los aeropuertos de este país, para la calidad, la accesibilidad y la seguridad del servicio que ellos reciben para moverse, como bien decían, de ese puerto o aeropuerto a su destino. Y la legislación que se debe crear debe velar por los intereses de ellos, de los pasajeros y de los usuarios. Y ya se mencionó en este foro que la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación. Esa es una realidad a la cual nos enfrentamos. Las reglas que se escribieron en los 90s en su momento fueron controversiales, hoy parecen claramente anticuadas a la realidad que nos enfrentamos, y las leyes a las que este Congreso lleve sobre este tema muy probablemente lo serán anticuadas en su momento mucho más rápido de lo que hoy nos imaginamos, porque el ritmo al cual cambia el mundo hoy es drásticamente mayor que lo que históricamente se ha desarrollado. Y entonces lo que siempre creo, o los invito a que tengan en mente cuando están pensando en regulación, cuando están pensando en hacia dónde se deben dirigir las leyes, debe ser al beneficio de los ciudadanos, al beneficio de los pasajeros que utilizan estos puertos y aeropuertos del país. Y estoy seguro que si al centro de esa conversación en el legislativo se pone el interés del ciudadano, entonces la regulación que salga de ahí será en beneficio de todos, o por lo menos de la inmensa mayoría. En nuestra perspectiva, dado la competencia que tiene obviamente el ámbito de puertos y aeropuertos de ser un tema federal, la regulación debe cobrar un ámbito federal. Ya hay una primera propuesta de ley que va encaminada en una extraordinaria dirección, y creo que ese es un excelente punto de partida a través del cual podemos llegar de nuevo a crear una regulación federal para nuevas tecnologías, nuevas empresas, nuevos modos de movilidad en esta ciudad, a raíz de algo que ya hoy existe y que es un extraordinario punto de partida. Gracias. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación a este foro. Para el gremio que represento es muy importante. Quisiera precisar dos cosas de los compañeros que me antecedieron. En el aeropuerto de la Ciudad de México no hay monopolios, como en otros, si es que los hay en otros lados, no conozco, pero en el aeropuerto de la Ciudad de México trabajan gentes y dependen de este servicio más de 5.500 familias. También quisiera precisar que no porque la tecnología sea más rápida que las leyes, tengamos que hacer leyes a modo para intereses particulares. Quiero decir que en cuanto al tema de la actual ley, no le vemos problema. Ya se ha dicho, quien cumpla con los requisitos para poder prestar el servicio de puertos y aeropuertos está contemplada y regulada
tanto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal como su reglamento, y lo establece claramente. El transporte terrestre en terminales aéreas, desde su origen y de acuerdo con una decisión lógica del servicio de las autoridades, han buscado garantizar que exista un transporte seguro y en todo momento disponible para los usuarios de este servicio. Ello ha significado que los prestadores del servicio deben pasar por controles de seguridad y calidad en el transporte, tener que hacer una revisión de las condiciones físico-mecánicas del vehículo, tienen que pasar una revista con el AICM. Sus operadores tienen que obtener una licencia federal de conductor y para poderla obtener tienen que tener una constancia de aptitud psicofísica, que tiene que ser bianual, y además tienen que pasar un curso de capacitación de conductor. Además de esto, paulatinamente o de forma aleatoria, la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes emite un programa que se llama Examen Médico en Operación, que significa que cada vez que sea necesario o lo estime conveniente, llegan a nuestras instalaciones y le hacen operativos a nuestros operadores para verificar de su presión sanguínea, de su de la alcoholemia, etcétera, lo que garantiza una buena prestación del servicio. En cuanto a la calidad, conforme al parque vehicular que razonablemente garantice que en todo momento habrá un número suficiente de unidades para prestar el servicio. También tenemos que pagar una contraprestación por el acceso a zona federal para la operación y el uso de la infraestructura aeroportuaria. Y además tenemos que responder a un universo limitado de servicios del transporte, pues se reduce para apoyar la movilidad de y hacia los puertos y aeropuertos. El servicio público de transporte que prestamos es especializado y distinto a aquellos vehículos que se dedican a ruletear en el mercado abierto de la ciudad, como lo hacen taxis convencionales y de transportes contactados a través de aplicaciones. Por el momento es todo. Gracias. Un saludo de parte del sitio 300 a todos. Y ya me antecedieron los compañeros y hay muchas cosas que se iba a decir, pero voy a lo último mejor. Las vías generales de comunicación son motivo de regulación federal, por así determinarlo la fracción 18 del artículo 73 constitucional, por la importancia que reviste para la seguridad nacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y permisionarios agrupados a sitio 300, prestadores del servicio de transportación terrestre de pasajeros, con pleno respeto al principio, solidario con todos los compañeros permisionarios que también lo prestan, en las necesidades de oír a todas las organizaciones que se les agrupa, pues unos cuantos no las representamos. En respecto y al debido unión con todas las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, convocamos a otro foro para que en base a un esquema bien definido y aspecto específico de la reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, seamos escuchados. Gracias por su atención. Adelante. Sí, buenos días. Soy el ingeniero Gustavo Jiménez del Centro de Transporte Sustentable en BARC México. Muchas gracias por el tiempo que nos prestan para dar un poco de ideas. Y pues en realidad yo creo ya mucha gente ha dicho cosas muy interesantes. Una cosa que sí es importante recalcar es el derecho a la movilidad, que la gente necesita en verdad acceder a un buen transporte, pero no podemos perder el foco de la competencia justa, ¿no? Y eso básicamente es un tema que siempre se da en el transporte. Es por eso que los micros no entran a los aeropuertos, ¿verdad? Ni tampoco el Metrobús tuvo un gran
pues tuvo que hacer algunos ajustes, ¿no? Para que pudiera entrar al aeropuerto de la Ciudad de México, porque ya bien no cualquier transporte puede llegar al aeropuerto. Y es parte de eso es por el ordenamiento que se requiere en el aeropuerto. Si dejamos entrar a cualquiera, si ponemos bahías de bajadas, subidas, pues va a ser un desorden, ¿no? Y esencialmente ahora los taxis del aeropuerto pues son limpios, seguros y está muy bien, pero hay que pensar cómo podemos admitir estas nuevas tecnologías, ya sea como Uber, Cabify u otros, de tal forma que sea algo justo, ¿verdad? Hay que ir en fases, hay que ir por tiempos. Estaba checando antes de venir cuánto se cobra a estas modalidades de transporte, las ERT, empresas de redes de transporte, o en Estados Unidos se les llama Transportation Network Companies, y básicamente en algunas ciudades de Estados Unidos ya se les admite, o sea, se les admite que entren los Ubers, los Lyfts, pero se les cobra. El cobro, pues cuánto debe ser, hay que hacer un estudio, ¿verdad? No podemos aquí decir un número aleatorio de que va a ser 100 pesos, 80 pesos, pero sí hay que tener una competencia justa porque ya los taxistas que actualmente operan en los aeropuertos pues están pagando algo, nos hablan de 5,500 familias, y pues es algo que hay que considerar, ¿no? En esa regulación, que aunque sí hay que siempre velar por el ciudadano, también hay que velar por esa competencia justa, y eso es un estudio que hay que hacer. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Austin se está cobrando $1. Lo que facilita ahora estas nuevas tecnologías es que como ya están rastreando el vehículo, tú puedes determinar, este vehículo está pasando por el aeropuerto y si está recogiendo a alguien, entonces puede haber un método de cobranza. Obviamente va a ser complicado, ¿verdad? Porque la gestión es tecnología y no siempre vamos a poder saber quién entra, quién sale, la reglamentación, si necesitamos algún tipo de calcomanía, pero hay que empezar a pensar, ¿no? Cómo permitir la competencia, pero de una manera justa y nada más. Okay. Muy bien. De acuerdo con el punto de mi colega Gustavo STS de pensar en el cómo sí. ¿Cómo sí? Abusando de mi rol de moderadora, tenía una pregunta para Carlos Tepale. Todas estas cosas que usted mencionó con las que cumplen los taxistas del aeropuerto, ¿dónde específicamente se requiere que se cumpla con todo esto? ¿En qué norma o en qué reglamento? Estas reglamentaciones vienen tanto en la Ley de Caminos, Puentes, Autotransporte Federal, su reglamento y los contratos que tenemos establecidos con el Aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí se establecen las condiciones de operación, las condiciones en las que debemos de prestar el servicio y establece toda esta mecánica de cumplimiento, que por cierto, las vemos acertadas en beneficio del usuario. Consideramos que son necesarias para que el usuario privilegie, o nosotros privilegiemos la seguridad de los usuarios, mejor dicho. Ok, muchas gracias. La razón por la cual lo pregunto es nada más para entender que hay una parte de todos estos requisitos que se definen, digamos, a nivel local con el aeropuerto y que en su caso, pues, podrían tal vez revisarse si la totalidad de ellas son necesarias o no. Con gusto, si me dicen cuáles quitamos y discutimos, todo es en atención, en razón de la seguridad del usuario. Perfecto, pues veo ahí un espacio para el diálogo y le cedo la palabra aquí a claro que sí. Señor Domínguez. Muchas gracias, buenos días a todos. Y hemos escuchado las diferentes opiniones y sobre todo de cara exclusivamente a la iniciativa que se está planteando, ¿no? Pero desde el punto de vista de los aeropuertos es importante señalar que en base al propio título de concesión, la Ley de Aeropuertos y el Reglamento de Ley de Aeropuertos, los concesionarios aeroportuarios contamos con ciertos derechos y obligaciones dentro de estas obligaciones, es la referenciada a garantizar que en la prestación de todos y cada uno de los servicios que se prestan en el aeropuerto sean bajo condiciones de seguridad, de equidad y garantizando sobre todo las condiciones de manera equitativa y no discriminatoria para todos y cada uno de los prestadores de servicios. Entonces, en base a estas disposiciones y como ya lo habían apuntado también anteriormente, pues obviamente como concesionario tenemos que responsabilizarnos frente a la propia Secretaría de Comunicaciones que estos prestadores de servicios cumplan exclusivamente con las regulaciones y disposiciones legales que les son aplicables de manera particular y de cara al concesionario aeroportuario frente a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, garantizar que efectivamente que toda la prestación de estos servicios se esté cumpliendo cabalmente con estas disposiciones legales. ¿Por qué? Pues, ¿cuál la posible consecuencia que pueda traer para el concesionario aeroportuario? Pues es una sanción o la revocación del propio título de concesión. Ahora, hablando del tema de la competitividad, pues obviamente estarán abiertos a que cualquier prestador de servicios cumpla específicamente con estas responsabilidades y obligaciones frente al concesionario y de manera equitativa. O sea, no podemos distinguir también nosotros
una aplicación u una omisión de una disposición legal en beneficio de algún prestador de servicios. ¿Por qué? Pues porque obviamente también estamos vigilados e inspeccionados bajo la Comisión Federal de Competencia de que esta prestación de servicios no vayamos a otorgar una garantía específica a uno por beneficiar o perjudicar a otro prestador de servicios. Y en relación a los demás puntos, pues también estamos atentos y escuchando a las discusiones de esta iniciativa. Y ya para concluir, pues sería también importante verificar cuál sería la mecánica a través de la cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estará implementando esta iniciativa desde el punto de vista de la vigilancia, el control y la seguridad del usuario y del pasajero, y las disposiciones que en su caso se establezcan en el reglamento de esta ley respectiva, precisamente para dar mayor ejecutividad, vigilancia y certeza a la implementación de una posible reforma que se establezca. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cedo la palabra a Laura. Gracias, muy bien. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero, a nombre del secretario Héctor Serrano, secretario de Movilidad, agradecerle al diputado Alfredo Rodríguez la convocatoria a este foro, también agradecer a nuestra querida amiga la diputada Cristina Díaz por todas las gestiones que hizo para que sucediera, y bueno, diputado Arturo Santana también por estar aquí presente e impulsando estos temas. La pregunta era muy clara y a propósito quise dejar casi hasta el final de esta primera participación, justamente para escuchar lo que las distintas partes tienen que decir. ¿Y por qué? Porque esto es relevante, porque justamente la manera de construir cualquier tipo de regulación, y especialmente en estos temas, es escuchando a todas y cada una de las partes. Por eso celebro este espacio que está abriendo la comisión en la Cámara de Diputados, justamente para poder escuchar, debatir y a partir de ahí construir una regulación que tenga como prioridad y único sentido al usuario como el destinatario de lo que se genere como parte de esta nueva normatividad. Esto es un hecho. No estamos hoy hablando de empresas, no estamos hablando de vehículos, no estamos hablando de quienes laboran ahí, estamos hablando del usuario, del pasajero, la persona que hoy se convierte en la prioridad para ejercer política pública en materia de movilidad. ¿Se requiere una regulación federal? Por supuesto que se requiere una regulación federal, no lo digo solamente yo, lo dice también la COFESE, quienes ha estado también impulsando en recomendaciones muy específicas para poder avanzar hacia las nuevas formas de transportarse en las ciudades. Número 2, ¿se requiere una legislación local? Por supuesto que sí. El marco jurídico nacional tiene que actualizarse de acuerdo al nuevo modelo de movilidad, que incluso la Ciudad de México ha sido de las principales impulsoras de estos nuevos esquemas. Está pendiente, por citar un ejemplo en materia de regulación federal, la Ley Federal de Movilidad y Seguridad Vial, que ha venido cocinándose desde la legislatura pasada y que es fundamental que se pueda considerar en sus debates en esta legislatura si lo que se requiere es actualizar el marco jurídico para hacer temas realidad muy específicos, el derecho a la movilidad, que ya se hablaba aquí, la forma de hacer efectivo el derecho a la movilidad, por supuesto que empieza y termina con cambios constitucionales, pero también que esta Cámara de Diputados ya aprobó y que está ahora en la Cámara de Senadores en espera de su análisis, pero también de una regulación específica en materia de movilidad a través de esta nueva ley. Número 2, justamente hablando de los cambios que ya emprendió la Ciudad de México al respecto, quisiera comentarles dos muy específicos y después profundizar en las siguientes participaciones. Número 1, tenemos una nueva ley de movilidad en la ciudad, la cual establece el derecho a la movilidad como un derecho, establece una nueva jerarquía de la movilidad donde la persona, el peatón es la prioridad y alrededor de ellos se mueven los distintos sistemas. Y número 3, lo más importante, hoy la Ciudad de México está concentrada en mover personas, no mover vehículos. Y justamente este es el gran cambio de paradigma que hemos tenido. Antes sí, movíamos vehículos y ese era el objetivo, y la planeación, el presupuesto y la regulación estaba perfectamente diseñada para mover vehículos. De ahí segundos pisos, infraestructura gris, una cantidad de impulso a la movilidad motorizada, sobre todo del vehículo particular, que hoy sin duda con esta contingencia que venimos terminando se ha dado la cuenta precisa del fracaso y el término ya de este periodo de inversión hacia la infraestructura motorizada únicamente. Para concluir, porque estoy ya fuera de tiempo, quisiera decirles
que será muy importante conforme vayamos avanzando que podamos como ciudad compartir la regulación que ya tenemos actualmente para las ERTs y que sin duda está a la disposición de todos ustedes, no solamente porque fue la primera regulación en América Latina para poder entrar a una lógica de política pública para las nuevas formas de transporte en la ciudad. No pueden, por supuesto que la innovación jamás va a ir detrás de la regulación, siempre van un paso adelante y eso es innegable, pero eso no quita la responsabilidad que tenemos como Estado, como ciudad y como legislativo en su momento de generar la normatividad adecuada y la política pública que tienda también a dictar el camino a seguir. Esto es importantísimo. De otra manera, entonces, el desfase no solamente es de tiempo, sino es sin duda en materia de calidad y servicio para quienes prestan también estas modalidades. Con esto concluiría y bueno, pues esperando tener más momentos para participar. Voy a dar la palabra a no alcanzo a ver el fondo. Y nada más una cosa, perdón, pero es que no alcanzo a ver hasta acá. Me encantaría como parte de esta discusión, yo creo que algo que es innegable tomando en cuenta las propuestas de la COFESE, yo estoy de acuerdo con Laura Ballesteros respecto a cómo el usuario tiene que ser el centro de todo y creo que hay un consenso de eso en esta mesa. Partiendo de eso, también creo que es un hecho tomando en cuenta los arreglos que se han llegado a nivel estatal que las RT ya son parte de la realidad de México. Entonces, tomando un poco la postura de mi colega Gustavo de CTS, tratar en esta mesa de aprovechar esta oportunidad de que estamos todos aquí juntos, lo cual no creo que sea muy común, para pensar en el cómo sí, ¿no? Del lado de los representantes de los taxistas, o sea, qué se requeriría y del lado de los representantes de la RT, con qué es con lo que pueden cumplir. Yo creo que sería la manera más constructiva de sacarle jugo a la siguiente hora que tenemos aquí juntos. Gracias y muy buenos días a todos, buenas tardes a todos. Quisiera platicar un poquito de la experiencia que hemos tenido en los aeropuertos en los últimos años. Nosotros nos debemos al Estado mexicano, somos una empresa con concesiones otorgadas por el Estado mexicano por 50 años y como tales estamos normados por un título donde se establecen una serie de obligaciones, pero que también se basan en un espíritu de la promoción de las mejores alternativas en un marco de seguridad para todos y cada uno de los usuarios que utilizan el transporte aéreo en este país. Lo que está ocurriendo el día de hoy, tal como se mencionaba justo hace unos segundos, es que hay una realidad, y la realidad es que existe la transportación en aplicaciones móviles. Hoy no estamos hablando de si va a existir o no, estamos hablando de qué hacemos con este tema y qué hacemos con las infraestructuras federales de comunicación que existen hoy en día. Y haciendo una analogía a lo que nos ocurrió entre el año 2007 y 2008 y hasta ahora, cuando surgieron las aerolíneas de bajo costo, lo que estas empresas de transportación a través de aplicaciones móviles están haciendo es buscar eficiencias con las cuales puedan atraer a usuarios a través de un catalizador como lo es la propia tecnología, y con ello están haciendo un negocio como es válido, como es lícito, como lo permite el marco legal existente, pero toda la disonancia llega cuando esto se enfrenta a un tema donde hay una concesión federal de por medio. Y así como hubo una normativa que las aerolíneas de bajo costo tuvieron que cubrir para poder entrar a un nuevo nicho de mercado y tuvieron que sacar sus concesiones como aerolínea en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y tuvieron que cumplir todos y cada uno de los elementos de la regulación para poder acceder a ese mercado, creemos nosotros que el espíritu de cualquier nueva normativa no debe ser solamente de puertas abiertas, lo cual es muy válido en una realidad como la que tenemos en México, pero también debe ser no solo de igualdad de derechos, sino de igualdad de obligaciones. Creo que la propuesta que hoy tenemos sobre la mesa puede enriquecerse con algunas de las aportaciones. Creo que esencialmente tiene un espíritu que es positivo. La preocupación que nosotros tenemos
créanme que no es financiera. Menos del 1% de los ingresos, por lo menos del grupo aeroportuario en el cual colaboro, provienen de los ingresos de la transportación terrestre, de los ingresos que los taxistas pagan o que las empresas de autobuses pagan. Es menos del 1%, y a lo que estamos nosotros aspirando es a tener vialidades ordenadas, usuarios satisfechos, pero sobre todo que podamos continuar con una garantía de seguridad a todos y cada uno de los usuarios. Tenemos las puertas abiertas, queremos igualdad de derechos, pero necesitamos también tener igualdad de obligaciones para que abatir una injusticia de lo que ocurra en la ciudad no se convierta tampoco en una injusticia ante unos operadores que van con otras leyes. Piso parejo es el mensaje que tenemos, apertura tenemos en todo, y nosotros somos actores del Estado mexicano y contarán con nosotros, no solo la Comisión de Transportes, sino todo el Estado mexicano en su conjunto. Gracias. Antes de ceder la palabra al siguiente ponente, nada más quería hacer un anuncio. Les van a estar pasando unas tarjetas para que el público pueda escribir preguntas, porque al final de la sesión vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. ¿Podemos hablarnos de tú para que sea menos formal esto? Sí. Gracias. A ver, para referirme rápidamente a lo que dijo Maite y Francisco. Yo creo que el tema de la competencia, el tema de la modernidad, el tema del beneficio del usuario, es un tema que ya está superado. Yo creo que aquí nadie está en contra de eso. O sea, no lo veo. Más bien yo lo que presentaría ante ustedes en ese cómo sí, que nos pide Ana, es en la regulación actual, la vigente, la que en un Estado de Derecho todos debiéramos respetar y que en la realidad no es así. ¿Qué norma de las existentes constituye una barrera para que otro operador, otro actor pueda ingresar al mercado? ¿Qué normas de las existentes podemos eliminar sin que menoscaben la seguridad del usuario? ¿Qué leyes de las existentes o qué normas de las que actualmente tenemos vigentes podemos también eliminar y eso le va a representar un beneficio al usuario? Yo personalmente no las encuentro. Piso parejo. Libre competencia, libertad empresarial. ¿Dónde están las trabas? ¿En dónde existe actualmente algo que lo evite? Yo creo que lo que estamos sabiendo y tomando la similitud de las aerolíneas de bajo costo, cuando en efecto ingresaron al mercado de la aviación civil, se ajustaron en su operación financiera, legal, operativa, a las leyes existentes. No hubo una modificación de las leyes para que las aerolíneas de bajo costo pudieran actuar. Y aquí lo que estamos teniendo es de que pretendemos una modificación a las normas actuales para que ciertos actores puedan incorporarse a un mercado que ya está regulado y que no tiene trabas para su participación. Si las hay, pues pónganlas. Creo que es el foro. Pero mientras tanto, lo que resulta no es que estemos dándole privilegios al usuario. Lo que en realidad está sucediendo es de que le queremos abrir el mercado a alguien que comercializa sus servicios a través de esto, pero que no presta el servicio, únicamente lo comercializa.
¿Quién? A ver. Disculpe, sabe que no quiero ser grosera, pero va a haber un espacio para que el público hable. Sí tenemos un espacio para que hablen y sí los queremos escuchar, pero como moderadora tengo que poner un poquito de orden, porque si no, si le doy la palabra a usted, le tengo que dar la palabra a todos los demás, de lo cual sería una injusticia hacia los demás. Entonces, por favor, si nos permite continuar y les vamos a dar la palabra al final. Ustedes protestaron guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y en vez de castigar a la pirata que está ahorita irregular, bueno, a ver, Maite, le doy la palabra. Un comentario. La idea de este foro es escucharlos a ustedes también. Entonces, bueno, entonces, Maite, te doy la palabra y ya espero que estén escribiendo preguntas y las vamos a pasar aquí, por favor. Yo coincido, México para los mexicanos, pero yo sí sueño con tener unas ciudades en las cuales yo pueda moverme como yo quiera, porque es mi derecho. Y hoy hablamos, y hablando, por ejemplo, ¿no?, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que mencionaba Ana, no se trata nada más de un tema, en este caso, de empresas de redes de transporte y de tecnología, se trata de transporte público. Hoy, cuando llegamos a la gran mayoría de los aeropuertos de este país, la gente nacional, local, mexicana o turista, los dos, no tiene forma de salir de los aeropuertos en la gran mayoría de los lugares más que en un taxi. Vamos a poner el ejemplo del aeropuerto de la Ciudad de México. Si yo llego al aeropuerto de la Ciudad de México y llego a la Terminal 1, pues tengo el metro bastante cerca y tengo el Metrobús, efectivamente. Y fue un desastre para que pudiera llegar el Metrobús, y les consta, cosa que es lamentable. Pero si llego a la Terminal 2, no tengo una estación de metro. El aerotren que funciona a veces sí y a veces no, solamente que traigas pase de abordar te puedes subir, y si no, no te puedes subir. Y entonces tengo que salir a caminar casi 2 kilómetros para poder llegar a Boulevard Puerto Aéreo a tratar de agarrar el metro. O agarrar un taxi, y si no traigo el dinero suficiente, o si es una persona que viaja en una aerolínea de bajo costo. A ver, señores, no nos cerremos a una realidad, no todos. Nada más déjeme terminar. Déjeme nada más terminar un punto. Me voy a permitir, dame un segundo. A ver, por favor, escuchen al diputado que les va a dirigir unas palabras. Compañeros, amigos, invitados especiales, todos los presentes. La idea de tener este foro es precisamente tener la posibilidad de escucharnos unos a otros. Si empezamos a contestar y a tener un diálogo entre los invitados y los panelistas, no se va a cumplir el objetivo. Estoy de acuerdo en que tendremos que hacer más paneles con más actores involucrados, pero si la tónica va a ser a gritos y sombrerazos, obviamente no lo vamos a llevar a cabo. Nosotros estamos abiertos a ser 1, 2, 3, 5, 10, donde sea, escuchar a todo mundo. Queremos darle lo mejor para México y los mexicanos, ¿sí? Pero sí les pido, por favor, que nos ayuden. Ahorita vamos a tener una serie de preguntas por escrito para llevarlas a cabo. Y si el próximo foro, ¿sí?, algunos de ustedes quieren un formato distinto y lo logramos consensar entre los integrantes de la comisión, lo llevaremos a cabo en un formato distinto. Pero les pido que, por favor, no cerremos la posibilidad a continuar teniendo más foros para escuchar más gente y tratar de llegar al fondo, que es lo que todos queremos. Queremos tener lo mejor para México. No puedo dar el uso de la palabra porque no está en el formato, pero todos los presentes, ¿sí? Claro, pero, a ver,
vamos a terminar. Pero vamos a terminar este como lo tenemos planeado, ¿sí? Y luego construimos uno en conjunto. Si empezamos a contestar y a dialogar, se va a romper el formato y no vamos a poder continuar. Me disculpan, no puedo dar el uso de la palabra a ningún invitado más que los que están aquí y a los diputados que ya fueron mencionados al inicio de la palabra, y posteriormente podemos hacer otro. ¿Ok? Continuamos, por favor, con el formato, un poquito de tolerancia, y continuamos, y al final podemos hacer preguntas sin ningún problema. Gracias. Muchas gracias. Señor diputado, yo represento 31 estados de la República, de los transportadores de los puertos, y yo fui invitado. Deje que hable. No vemos ahí un representante en ese foro. Nada más está de la Ciudad de México y de la y están ustedes en lo correcto. Porque es una verdad muy grande. En todo el país, ningún representante está en ese foro, señor diputado. Este es uno de muchos foros. No es un foro perfecto y yo creo que, sumando la postura del diputado, tratemos de terminar y la idea no se trata de callar a nadie ni de ignorar a nadie. Y entonces se puede hacer otro foro, pero entonces va a suceder. A ver, entonces nada más. Maite, Ana. Bueno, Ana, a ver, espera. ¿me permites? A ver, va a hablar Miguel Ángel un momento. A ver, compañeros. Desde luego que este es el primero de muchos foros. Este es un asunto tan importante, tan trascendente, que no se va a agotar en 2 horas, ni en 3, ni en 200. De la paciencia y de la actitud que tomemos todos los interesados en este foro, en este tema, dependerá qué tanto podamos analizar y dependerá qué tanto podamos concientizar a la comisión y a los demás actores de la realidad de lo que estamos pretendiendo. Estamos acostumbrados a un manejo muy democrático. Todos ustedes deciden en asambleas y deciden a voz abierta y a mano alzada. Este es otro camino, este es otro foro. Permítanos a los que los están representando y a los que están mal representados por mí, exponer a nombre de ustedes cuáles son las ideas que tenemos para que nos escuchen, y que el mejor apoyo que podríamos tener por parte de ustedes es que nos permitan sacar algo provechoso de este foro. Déjenos continuar. Muchas gracias, Miguel Ángel. No había terminado Maite, entonces le regreso el micrófono. Creo que hoy el punto, y es a donde yo iba, es que necesitamos reconocer realidades que hoy suceden. Y hoy, tanto en la Ciudad de México como en las ciudades donde ya están operando las diversas empresas de redes de transporte, entran a dejar pasajeros al aeropuerto, como otros taxis, y también están recogiendo personas que los llaman desde la aplicación. Eso está sucediendo ya. Y no podemos cerrar los ojos ante un tema de seguridad. Y si, como decía Miguel Ángel, el punto central es el tema de seguridad, lo que no podemos permitir son las discusiones, las peleas, los pleitos y la vulnerabilidad que ha habido hoy en día de pleitos entre conductores de taxi y entre conductores de distintas empresas de redes de transporte. Ya ha habido casos de agresiones a usuarios, ya ha habido casos de agresiones a niños. Esas son cosas que están sucediendo y que nos interesan a todos los que estamos aquí, porque a todos nos pueden pasar. Entonces, no se trata, en este caso, de hacer una ley que venga a favorecer a alguien. Se trata de hacer
una regulación y de revisar cuál es la situación actual. Coincido perfectamente con usted, no solamente en la Ciudad de México, sino en la gran mayoría de los aeropuertos de este país. Y pongo un ejemplo, ahorita, aunque ustedes se enojaban conmigo, ¿no?, de cuando uno llega como turista nacional en México para los mexicanos, pero tú llegas a un aeropuerto de Cancún o de Los Cabos y tienes que pagar entre 650 y 750 pesos por un servicio de taxi. Perdón, pero veamos cuántos salarios mínimos son eso y cuánta gente lo puede pagar. Entonces, si este tema realmente es federal, como yo coincido que es un tema federal, tenemos que revisar todos los casos. Y a lo mejor en la Ciudad de México ustedes pueden decir algunas condiciones, pero tenemos también otros aeropuertos que están completamente fuera de control. Y el punto central, permítanme insistir, es que es un tema de seguridad. Y un tema de seguridad donde ya ha habido asaltos, donde ya ha habido golpes, donde ya ha habido problemas y donde también también de repente haya bases que no están permitidas o algún automóvil particular que esté haciendo base para esperar que lo llamen y que hoy no está regulado. Es decir, estamos cayendo en muchos incumplimientos que suceden y que si no tenemos piso parejo y reglas claras que podamos exigir que se cumplan y que podamos supervisar, lo único que vamos a estar haciendo es caer todos en una ilegalidad, cerrar los ojos y no querer reconocer algo que ya pasa. Y eso se trata, de que podamos ponernos de acuerdo y de que, como lo decía Gustavo antes y de que, como lo decía Ana, podamos ver cómo sí y qué se necesita y cuáles son las demandas de todos. Ustedes, perdón, pero ustedes también son empresas. Sí, es que se me olvidó que ya había empezado antes. Perdón. Nada más un comentario para sumar a lo de Maite. Los demás ponentes mencionaban el ejemplo de las aerolíneas bajo costo, diciendo que estas aerolíneas, cuando habían sido muy novedosas en su momento, no exigieron que la regulación se ajustara a ellas, sino que ellas se ajustaron a la regulación. Considero que el ejemplo no encaja al 100% en el sentido que las aerolíneas de bajo costo son como otra aerolínea, solo que son, el principal cambio es, funcionan igual, operan igual, son de menor costo porque ofrecieron un par de servicios que las otras no. Realmente estas empresas como Uber o Cabify sí ofrecen un servicio que se distingue en mayor medida de los taxis tradicionales, de lo que se distingue las aerolíneas de bajo costo. Sabía que iba. Entonces, si me dejan terminar, les voy a decir un punto que no les va a molestar tanto. El punto aquí, bueno, el punto es que regularlas es algo positivo para proteger a las empresas de taxi que ya están. Es decir, el regularlas no es algo negativo, es algo positivo que los protege a ustedes. Y este es el punto que quería hacer. Y a los federales en los aeropuertos que nos dejen cumplir la normatividad que está aquí. Aquí está la ley y el reglamento. Yo quisiera, si les parece, regresar a un par de asuntos técnicos que creo que vale la pena que vayamos poniendo sobre la mesa, sobre todo pensando que va a haber un espacio para que se pueda de viva voz dar comentarios. Y justamente en ese aspecto, insisto, puede parecer ahora, y a lo mejor a muchos miembros de la mesa, podría incluso parecerles que este foro está haciendo o está saliendo de formato. Incluso también ya lo dijo, espérenme, déjame hablar, ya lo dijo también el diputado. Sin embargo, creo que este tipo también de intercambios son muy valiosos. Lo peor que le puede pasar al país y a sus ciudades con este tipo de discusiones es que no haya debate. Es lo peor que le puede pasar. Entonces, qué bueno, por eso, qué bueno que tenemos ahora este espacio para poder discutir, qué bueno que se van a abrir varios espacios más para que se siga discutiendo. Este puede ser uno, de otros 100, 20 más, de acuerdo a como lo vayan también ustedes platicando con la Cámara de Diputados. Sin embargo, hay algunos puntos, justamente para saber exactamente sobre qué estamos discutiendo, que vale la pena rescatar. Hablábamos del derecho a la movilidad y de qué manera ese se puede hacer efectivo. Y el derecho a la movilidad tiene una serie de características.
Y en esa serie de características me gustaría ponerlas sobre la mesa para saber la ley de qué manera puede cumplir para hacer efectiva esas características. Entonces tenemos, déjenme compartirles la experiencia. Entonces tenemos el derecho a la movilidad con 10 características específicas en donde ustedes encuentran amparo a muchas de las críticas que están haciendo ahora. Número 1, el derecho a la movilidad tiene que traernos seguridad, que es parte de lo que ya se discutía aquí. Número 2, el derecho a la movilidad nos tiene que dar accesibilidad. Número 3, el derecho a la movilidad nos tiene que dar igualdad. Y no solamente estamos hablando en este momento del usuario, hablamos también de quien presta el servicio. Mucho de lo que ustedes están exigiendo es igualdad. Y cuando hablamos del derecho a la movilidad en su extensión, igualdad es una de las características. Por eso les pedía que me permitieran referirme a esto, porque es parte de lo que no puede faltar en la ley. Número 4, eficiencia. 5, calidad. 6, resiliencia. 7, multimodalidad. 8, sustentabilidad. Y innovación tecnológica como su última característica. ¿A qué quisiera ir con esto para seguir avanzando en una discusión, insisto, técnica? Porque al final ustedes tienen muchas cosas que decir y va a ser hacia el final de la discusión. Número 1, creo que valdrá mucho la pena discutir en términos federales qué papel juega la Profeco en este tipo de ejercicios de derechos. Porque si el usuario está visto también como un consumidor, porque eso es parte también de su papel y de su rol, la Profeco creo que tiene mucho que hacer en la garantía del servicio hacia el usuario. Y creo que eso es algo que tendrá que discutirse también en una eventual regulación. Y número 2, hablando de lo que nos toca, que es el aeropuerto de la Ciudad de México, este nuevo aeropuerto que se ha estado mucho discutiendo, que ya se está construyendo, etcétera. Creo que hablando de futuro tendríamos también que pensar si lo que vamos a hacer es integrar los sistemas de transporte, que es una además de las líneas de trabajo que tienen las ciudades. En estos sistemas de transporte, en esta integración, todos deben de tener cabida, absolutamente todos. Y justamente en estos sistemas integrados, espérenme tantito, ya más concluyo, pues es que me están interrumpiendo. Entonces, justamente en este último punto, ¿de qué manera hacemos el aeropuerto de la Ciudad de México el CETRAM más grande de América Latina? Y eso creo que tendrá que ser una de las directrices a futuro. Aquí hablamos y decimos cómo que quieren que se hagan las cosas. Aquí, en la Cámara, se votó por una piratería. Estamos en contra de la piratería en México. Y Uber es pirata. Nos guste o no nos guste, es pirata. Y nosotros, los taxis del aeropuerto, estamos con la ley. Y cumplimos con la ley, y ahora nos quieren cambiar la ley. Y yo se lo dije al principio, convoquemos a otro foro a nivel de todos los aeropuertos de la República Mexicana. No podemos seguir discutiendo con esto porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. Aquí, ni aquí en el Aeropuerto Internacional de México, que somos 6 empresas, nada más nos invitan a 3. No hay piso parejo. ¿De qué se trata? ¿De que entre Uber? ¿De que entre Calify? ¿Eso es de lo que se trata? No estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo cuando se le llame a comunicaciones que den su punto de vista a todos los de la República Mexicana. Ahorita no vamos a llegar a ningún acuerdo. Señores, yo creo que ahorita se debe de convocar a otro foro. No tiene caso seguir aquí si no van a permitir que los compañeros hablen. Gracias. Ya quedamos que este es uno de varios foros. Le doy a usted la palabra si usted quiere. Ni a los de ASA que administran el aeropuerto de la Ciudad de México, que nos dice a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo se podrá darse determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros. Entonces, por lo tanto… Oiga, ya vamos ahorita a abrir el foro para ciertas preguntas. Ese artículo que usted menciona justamente está incluido, y hacen alusión a él, en la propuesta de ley que presentó el diputado para regular estas ERT. Está justamente haciendo alusión a ese artículo que usted dice. Entonces, respeto a la ley sin estar regulada.
presidente. Ahora, bueno, en la Ciudad de México, disculpe, vamos a continuar con este formato de foro. Sé que están muy descontentos con el formato del foro. Este es uno de muchos. Ahorita ya no podemos reorganizar el foro e invitar a quien nos invitó y sacar, o sea, es lo que es, pero es uno de muchos. Entonces, por favor, terminemos este foro y después podemos hacer uno nuevo aprendiendo de las fallas que tuvo este. Nadie está diciendo que sea perfecto. Por favor. Gracias. Acabo de escuchar que los autos que prestan el servicio irregular de empresas de aplicaciones se distinguen de los demás. Créame que el transporte terrestre en el aeropuerto es bastante competitivo, tiene los atributos de seguridad, calidad y eficiencia en comparación con estas empresas de aplicaciones. El servicio de transporte terrestre de pasajeros desde y hacia aeropuertos es una actividad de 24 horas, los 365 días del año, que no puede ser combinado con otras actividades de transporte, porque hacerlo significaría descuidar el servicio al que las unidades están comprometidas, de acuerdo con el permiso bajo el cual prestamos el servicio a los usuarios. El pretender que particulares, que son las empresas de aplicaciones, otorguen concesiones o autorizaciones a otros particulares para que presten el servicio público de transporte de pasajeros, que establecen las tarifas, que registran a sus operadores sin más requisito que una licencia de automovilista y contestando un cuestionario. Todo esto, a través de un simple registro, implica que el Estado renuncia a su rectoría y a supervisar la adecuada prestación del servicio público de transporte de pasajeros. Invito a los señores congresistas a que valoren esta situación. No es menor el asunto de la seguridad de los usuarios que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México y que es una pequeña frontera. Es una frontera que implica seguridad, que no puede estarse llevando a cabo con autos particulares que no están identificados y que no cumplen con la normatividad necesaria de seguridad. Muchas gracias. Gustavo. Gracias. Todo el aporte es súper valioso. En realidad, yo quiero decir que los taxis del aeropuerto siempre han sido seguros y básicamente cuando no había Uber, todo el mundo utilizaba el taxi del aeropuerto porque es muy seguro, limpio, eficaz, profesional y no podemos no darle su espacio. Y desde la misma perspectiva, pues es el usuario, ¿no?, el que está al centro de la discusión, de cierta forma, y entre toda regulación siempre es el usuario, el consumidor. Y lo que alguna vez vi algunos reportes en Europa y en Estados Unidos de la gente que llega con estas nuevas redes de transporte como Uber, Cabify, hay muchas más en Europa y en Estados Unidos, Lyft y muchas empresas, ¿no?, que ya están llegando a nuestro mercado mexicano. Y lo que se notaba es que muchos extranjeros, como no tenían moneda local para utilizar el taxi, pues utilizaban Uber porque tienes el método de pago de transferencia automática a tu tarjeta de crédito. También ellos pueden facturar rápidamente sus gastos corporativos o lo que fuera. Entonces, es una facilidad que es del usuario. Obviamente hay que evolucionar en los modelos de transporte que estamos llevando a cabo aquí en la Ciudad de México y probablemente el grupo taxista tiene que evolucionar a ese tipo de tecnología para también que sea asequible y competitivo con lo que está llegando a la ciudad, ¿no? Entonces, y desde esa perspectiva, cuando hacemos una regulación ya para todos los aeropuertos, que son muchísimos aquí en México, pues hay que pensar, la verdad, porque lo de seguridad, confianza, igualdad y el ordenamiento interno del aeropuerto es súper importante, porque no queremos llegar como un aeropuerto de Manila, que de repente están 1000 vehículos recogiéndote, micros por todos lados, eso se ve mal, ¿no? Entonces, ¿cómo permitir un ordenamiento? La experiencia internacional ha demarcado, ¿no?, que empresas como Uber o Lyft tienen un espacio a lo mejor un poquito más alejado del aeropuerto, no tan sencillo, a lo mejor sí sencillo de alcanzar, pero a mí me tocó viajar alguna vez a un aeropuerto donde tienes que pasar una calle y ahí los Uber recogen, pero ya está como delimitado, ¿no? Y hay cierta forma para que no se rompa el orden que ya tienen los aeropuertos y uno tiene la propia responsabilidad como persona, ciudadano, de utilizar el transporte que quiera, ¿no? Pero sí hay que validar esa seguridad y confianza en todas las modalidades de transporte. Casi llega el cable, pero bueno. Bueno, yo solo quería hacer una puntualización que creo que es relevante.
hemos estado hablando aquí sobre qué es lo que pueden hacer las aplicaciones o no en términos de justicia o injusticia hacia los actores actuales de la transportación en aeropuertos, pero quisiera que no cayéramos en la autocomplacencia. Aquí están muchos compañeros de organizaciones de taxis que me han conocido por años y han conocido a la compañía por años y saben que la relación ha sido cordial pero no sencilla, porque siempre hemos puesto y antepuesto una exigencia importante en que haya estándares de calidad. Y los estándares de calidad, debo de decir que no están debidamente en igualdad en todos los aeropuertos de México, y efectivamente hay ciudades que tienen una problemática muy seria a nivel legal, a nivel operativo, en el tema de taxis. Estas aplicaciones de las cuales hoy discutimos, y reitero, más que quejarnos, yo pediría que celebráramos que haya una comisión en este Congreso que nos invite a este foro y a que nos digamos todo lo que nos estamos diciendo y que nos invite a foros más. Este tema llegó porque al final en la economía hay oferta y demanda, y lo que pasó es que hay cosas, y me pongo también responsable como aeropuerto, donde no estuvimos a la altura de los usuarios. La discusión la determinará el Pleno de la Cámara, nosotros la acataremos respetuosamente como concesionarios del Estado mexicano, pero recordemos todas aquellas omisiones que hayamos hecho en mejora de calidad, en tarifas competitivas, en contratos que tengan toda la regulación suficiente, firmados en tiempo y forma. Digamos, hay muchas cosas que también del lado de los aeropuertos y del lado de los taxistas actuales generaron esto. Esto no hubiera llegado probablemente a la misma intensidad, aunque fuera una tendencia mundial, si no hubiéramos tenido nosotros un defecto. Observemos los defectos de los demás, es válido, es el ejercicio de crítica que la democracia nos da, pero también veamos hacia nosotros mismos qué nos faltó, qué fue abriendo que llegaran este tipo de cosas. Si podemos ser coherentes y congruentes en que revisemos lo de adentro, lo de casa, lo de nuestras compañías operadoras de aeropuertos, lo de las compañías operadoras de taxis en los aeropuertos, con el mismo rigor con el que estamos mirando a los potenciales nuevos entrantes, haremos entonces sí algo en favor de esta nación. Y ese es el único llamado que hago dentro de este debate, que de nuevo agradezco que exista. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí, Laura. Ya aquí está revisando unas preguntas. Bueno, creo que justo que estamos ahora ya enfocándonos específicamente en la movilidad de los aeropuertos, en las últimas intervenciones, creo que también valdría la pena hablar de los distintos sistemas de transporte que deben de existir en los aeropuertos. Sin duda, el servicio de transporte individual es uno de ellos, es de los más importantes. Hoy, ya citaban el ejemplo del aeropuerto de la Ciudad de México, es escaso la única manera básica de transporte público que tiene para entrar y salir de manera eficiente. Sin embargo, no es la única. Y creo que justo, y por eso hacía también la observación a propósito del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de qué manera hacemos que este nuevo aeropuerto se convierta en el CETRAM más grande de América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Si ya vamos a tener distintos sistemas de movilidad, incluida la aérea, ¿por qué no hacemos todo lo posible para que se puedan conectar todos los sistemas de transporte ahí? Y se está hablando sin duda de transporte público mayoritariamente, ¿no? De qué manera lo podemos dotar de líneas adicionales o ampliaciones de líneas de Metrobús, de qué manera lo podemos dotar de un servicio amplio y de calidad como lo hacen de servicios de taxi, de qué manera también las distintas aplicaciones pueden convivir en ello. Cuando hablamos de aplicaciones o de ERTs, que es el caso de cómo se le denomina a empresas como Uber y Cabify específicamente, no solamente son quienes dan servicio con automóviles. Cuando hablamos también de estos servicios, de estas empresas de redes de transporte, también entran otras más, como es el caso de Easy Taxi o de Yaxi, que algunos de ustedes las deben de conocer,
que a través de una aplicación aglutinan a un número de prestadores de servicio de taxi y también le permiten a través de la tecnología darle servicio a las personas. Tenemos otros sistemas también de aplicaciones hacia la movilidad inteligente, que pueden ser aquellas que te ayudan a planear tu viaje y decidir que de los 4 trayectos que tienes que hacer para completar un viaje completo, pues vas a hacer uno en taxi, otro en metrobús, el otro caminando y al final en bicicleta. Creo que la discusión tiene que abrirse también hacia eso. Si vamos a hablar de la movilidad en los aeropuertos, tenemos que considerar a todos los sistemas de transporte públicos y privados para que den un buen sistema de servicio. Y creo que eso tiene que estar privilegiado en la discusión. Esto no quiere decir que se creen monopolios, esto no quiere decir que hayan reglas a modo, esto quiere decir que tenemos que abrir el abanico de servicios y de oportunidades para todos. Y creo que eso debería de suceder en los nuevos aeropuertos a manera de discusión con todos los tipos de sistema de transporte público que tienen. Gracias. A ver, aquí dicen que despertemos a la realidad, que nos demos cuenta del momento que estamos viviendo, que no es el que pensamos, sino es el que realmente existe. Bien, centrémonos ahí. Dice Maite, que la gente, el pasajero, cuando llega al aeropuerto tiene muy pocas posibilidades o diversidades de transporte. El aeropuerto es una frontera, un aeropuerto internacional es una frontera. Está definido como una instalación estratégica de seguridad nacional, es una zona federal. El pasajero que llega viene de un aeropuerto de origen con un estándar y con un protocolo de seguridad. Y llega a este aeropuerto y continúa bajo ese protocolo de seguridad. Tiene que salir por bandas, tiene que pasar migración, tiene que pasar aduanas, etcétera, etcétera. Y precisamente el autotransporte federal de pasajeros que llevan a cabo las diversas organizaciones que operan ahí son un complemento, son una extensión de ese servicio que viene con esos protocolos de seguridad. Y por eso está diseñada la normatividad en ese sentido, en la seguridad del usuario. Sin embargo, la realidad, nos dice Maite, tenemos que aceptar que al día de hoy hay empresas de aplicación que ya están funcionando en el aeropuerto y que están recogiendo pasaje y que están teniendo represalias y que ha habido agresiones. Bueno, la realidad es esa, pero la realidad también es de que en este momento hay una ley vigente y que ellos están violando esa ley. Ahora, si podemos cambiar la realidad a modo, pues yo les propongo que hagamos un foro, señor diputado, donde podamos exentarnos a todos de pagar impuestos, porque a nadie nos gusta pagar impuestos. Permítanme. Pero que mientras eso sucede, y mientras la comisión lo aprueba y el pleno lo aprueba y pasa a la Cámara Revisora, nos permitan dejar de pagar impuestos. Porque eso es lo que está sucediendo. Como la realidad es de que ellos ya están operando, pues no se van a esperar a que cambie la ley. Tenemos que aceptar esa realidad, que están operando, y resignarnos. Creo que no es eso. Creo que tampoco estamos en el paraíso de la movilidad que nos plantea Laura. Que nos digan los transportistas de la Ciudad de México, que nos digan los propios socios de estas aplicaciones y los propios choferes, si en realidad estamos en el paraíso de la movilidad. Si lo que tenemos a nivel federal, y vuelvo al tema, para regresarnos al tema, si tenemos en el ámbito federal una regulación que privilegia sobre todo la seguridad de los pasajeros, me exhorto otra vez, ¿cuál de todas esas disposiciones afecta al pasajero? ¿Cuál de todas esas disposiciones la podemos eliminar para beneficio del pasajero? ¿Cuál de todas esas disposiciones representa una barrera para que entren más competidores? Pero no hablemos en el aire, no hablemos de una manera totalmente abstracta. Si vienen ustedes con la necesidad de que se modifiquen las leyes
por una razón y que quiero sentir que no es por un interés particular, díganos de manera muy precisa, de manera muy clara, cuáles son esas disposiciones que los transportistas autorizados cumplen, porque no hay una sola que sea de imposible cumplimiento, no hay una sola. Pero sin embargo, si ustedes consideran que es en perjuicio del usuario, que es en perjuicio de su seguridad y que además representa una barrera para la libre competencia, la libre empresa, etcétera, etcétera, díganos cuál, con precisión, para que entonces podamos entrar en un debate del por qué esa disposición existe, del por qué esa disposición tiene un espíritu y está engranada en todo un sistema que, vuelvo, tiene como eje central la seguridad del usuario. No tiene como eje central el beneficio del permisionario. Entonces, si podemos ya centrarnos en ese tema, pues creo que vamos a avanzar. Bueno, creo que podemos empezar a tomar las preguntas que aquí tengo para empezar a contestarlas. Tengo dos de entrada que las voy a dirigir más que nada a Maite y a Laura. Voy a leer las dos. A un año del acuerdo para que las RT operara en la Ciudad de México, ¿qué ha pasado con el fondo y registro de estas empresas? ¿Cómo ingresa a las arcas de la Ciudad de México? ¿En qué parte de la ley de ingresos se contempla? ¿Quién fiscaliza y a quién se destina ese 1.5%? Bueno, justamente tiene un año que se está cumpliendo esta regulación para las ERTs. Hay todo un proceso administrativo que se tiene que cumplir para el registro de las empresas. La Secretaría de Movilidad, a cargo del licenciado Héctor Serrano, abrió un periodo que está justamente por terminar su término, para que se estén registrando a las empresas y a sus socios o asociados para este padrón único que se va a hacer de funcionamiento. Por el otro lado, es la Secretaría de Finanzas la que está trabajando en la creación del fondo. Lo que se buscó hacer con este fondo, y justamente antes de que termine el año tiene que estar funcionando, es precisamente dar los recursos necesarios al sector de taxi para poder modernizarse y poder competir de manera justa en un mercado de distintos servicios. Hemos hablado mucho de la Ciudad de México de movilidad en los últimos 4 años. Cuando irrumpen en el escenario de la ciudad y nacional, las empresas como Uber y Cabify llevaron la discusión de materia de movilidad exclusivamente a la discusión del transporte individual motorizado. Muchos, y ustedes sin duda como pertenecientes al sector del taxi, es el sector y es el área que más les interesa. Sin embargo, insisto, sí quiero volver a ser muy enfática que lo que tiene que aspirar nuestras ciudades para poder generar sistemas de movilidad sustentables es hacer una mayor apuesta por los sistemas de transporte colectivos y los sistemas de transporte masivos, y también por los usos de los autos de manera mucho más inteligente. No solamente la ocupación que tenemos hoy de automóviles, que es 1.2 personas por vehículo. Esa es hoy la realidad de la Ciudad de México, 5.5 millones de automóviles circulando todos los días en la ciudad, 45% concentrado en las 3 delegaciones más atractoras de viajes, que es la Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc y la Benito Juárez, y ahí es donde tenemos entonces los problemas de tráfico, congestión y contaminación que ya hemos estado viendo. Entonces, el uso racional del auto es importante. Sí quiero dejarlo también como parte de la conversación, porque no solamente podemos enfocarnos cuando hablamos de movilidad y de transporte, en este caso en los aeropuertos, únicamente a los sistemas individuales motorizados. Justamente esperemos que antes de que termine este año pueda este fondo que se está creando, y de hecho el nombre es Fondo para el Taxi, para el Peatón en la Ciudad de México, está dándole los frutos al sector de taxi de la ciudad en su modernización. Y sí quisiera también ser muy puntual en este ejercicio de conciencia que nos decía también el compañero allá del otro lado de la mesa, pues, sin duda ese es el momento de poner también a la discusión si son justas hoy las reglas que norman al servicio de taxi en nuestro país. Sí hay que discutirlo, porque el hecho de que sea así no quiere decir que esté bien. Y si hoy se abre un espacio de debate para poder mejorar, se tiene que mejorar. No se trata de bajar el piso, se trata de subir el estándar para todos y de generarle beneficios a todos. Y es lo que sucedió hoy en las discusiones en la Ciudad de México. ¿Distamos todavía mucho de llegar al punto? Sí, distamos mucho todavía.
pero parte del ejercicio es de qué manera hoy también el gobierno no termine de ahorcar el servicio de taxi con la actual regulación que tiene, ¿eh? La actual, no estamos hablando de una nueva. Entonces creo que hay que ponerlo en la discusión. Muy buen punto. Laura. No, sí, lo respondí, se va al fondo de movilidad, que, bueno, el fondo de taxi y de peatón, en donde se van ahí a determinar todas las acciones para modernizar y para generarlo, ¿no? Eso tiene que hacerlo la Secretaría de Finanzas, el fondo está creándose hacia finales del año, sí lo respondimos. De la cifra. Sí, pero le estoy diciendo que se está formando. Mira, a ver, ya le contesté y lo que justamente le estoy tratando de decir es que el fondo está en proceso de creación por parte de la Secretaría de Finanzas. CEMOVI, o sea, estoy platicando un poco lo que sucede en el gobierno, en las distintas dependencias. Como saben, cada una tiene una atribución distinta. CEMOVI es la encargada de hacer el registro y este registro fue abierto en los pasados meses y está hoy en proceso de consolidación. De manera paralela, la Secretaría de Finanzas está trabajando en la formación del fondo y fideicomiso. Ese camino es en el que estamos actualmente, en este momento que hablamos, y la recaudación se va a ver reflejada hacia finales del año cuando el fondo esté estipulado y se va directamente a apoyo al sector de taxi y también a la infraestructura de peatón en la ciudad. Esa es hoy la información que existe, no es que no haya conocimiento del tema, es lo que hay y justamente conforme avancemos en la consolidación del fondo tendrán las cifras porque es un tema de transparencia, ¿no? Ok. A ver, aquí esta pregunta es para Carlos Tepale. Si los autos y el servicio que prestan los taxis concesionarios cumple con todos los niveles de calidad y precio, como usted dice, ¿por qué hay usuarios que prefieren otras opciones? Bueno, es parte del mercado, tienen la libre elección de llevarlo a cabo. Yo quisiera enfocar los atributos de nuestro servicio. Lo hemos hecho durante muchos años, cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley, los reglamentos, y hemos elevado el estándar de calidad de nuestro servicio. Hemos trabajado en temas como la modernidad de nuestro parque vehicular, que no excede de 4 años. Hemos trabajado en temas de capacitación para nuestro personal. Hemos trabajado en mejorar asuntos de salud de nuestro personal. Y bueno, en cuanto a la tarifa, quisiera comentar que es la tarifa que establecemos al público en general está basada no en un capricho o no en una ocurrencia. Está basada en un estudio que nos hizo un despacho de consultoría y que nos dijo cuál es el costo real de la tarifa. Y sobre ese estamos cobrando. Es más, estamos abajo de la cantidad que debemos de cobrar. Pero bueno, ya tenemos 3 años que no hemos modificado la tarifa y es la que estamos aplicando. Si las empresas de aplicaciones otorgan cantidades menores, y eso cuando no implican la tarifa dinámica, es en razón de que no son transportistas, son simplemente comerciantes que vienen a vender una aplicación y cobran una comisión por ello. Ellos no invierten, no invierten en un vehículo, no invierten, no pagan gasolina, el salario del operador, no tiene ningún costo, simplemente copiaron un software que crearon en otro país y vienen y lo ponen aquí y cobran una comisión por eso. Entonces, por eso pues ellos dicen, bueno, pues yo quiero cobrar y finalmente cobro un porcentaje y no le pierdo, ¿no? Porque finalmente simplemente no tiene ningún costo mayor. Ok, nada más, aquí hay una pregunta que es justo lo que usted acaba de decir. ¿Cómo determinan las concesiones de taxis las tarifas? ¿Por qué se determinan por zonas? ¿Cómo protegen la economía de los usuarios? Nada más para entender, usted mencionó que es una empresa externa la que les dice a ustedes qué tarifa cobrar. ¿Estoy en lo correcto? No, no es así. A ver, no, pues no pone nombre, y no hay necesidad. Pues, bueno, no puedo obligarle a la gente que ponga el nombre, si te mandan una… A ver, con gusto, miren, insisto, nosotros para poder sustentar la tarifa que cobramos al usuario, contratamos a una empresa de consultoría externa. O sea,
una empresa que se dedica a esto. Y ellos nos hicieron un estudio de cuánto se debe de cobrar por un servicio, de acuerdo a el tiempo de recorrido, el desgaste del vehículo, el salario del operador, infinidad de aspectos, la reposición del vehículo, y sumados todos estos aspectos, nos hicieron un estudio, y basado en ese estudio, cobramos una tarifa. Y están debidamente registradas estas tarifas ante la... Todas las empresas de taxis del aeropuerto tienen su tarifa debidamente registrada ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Habla de la historia de las rutas por zonas. ¿Desde hace cuántos años venimos operando y que lo tuvimos que transformar por colonias? Con lo que acabas de explicar. A ver. Si me permiten. Claro, en todo el país se ha transformado igual. A ver. A ver, por favor, la idea es que los panelistas hagan su mejor esfuerzo en contestar las preguntas. Al igual que este no es un foro perfecto, ningún panelista es perfecto. Entonces, cada panelista debe de poder contestar como pueda. Por favor. ¿Me permite? Sí. A ver, en lo que corresponde a transportación terrestre no de imagen, lo que hicimos fue no guiarnos por círculos concéntricos. En otra agrupación lo que se hace es, se pone al centro de un mapa el aeropuerto de la Ciudad de México y se empiezan a hacer círculos concéntricos, y todo lo que quepa dentro de ese espacio físico tiene una tarifa, y así se van, tarifa zona 1, 2, 3, 4, etcétera. Lo que nosotros hicimos fue cambiarlo al esquema de colonias. ¿Por qué? Porque la línea donde pasaba el círculo concéntrico podía dividir una colonia en dos, y entonces había personas que reclamaban y decían, no, es que me estás cobrando, yo voy en la última calle de la zona número 3 y me estás cobrando la 4, o viceversa. Entonces lo que hicimos fue poner el precio total de la colonia en una sola tarifa. Dependiendo de su situación geográfica, en algunos usuarios pues pagan un poquito más, otros un poquito menos, pero bueno, finalmente dimos certeza al usuario respecto del cobro de la tarifa. Muchas gracias. Otra pregunta, Leo. En este momento, las empresas de comercialización de transporte a través de apps como Uber o Cabify están realizando sus servicios en los aeropuertos de manera legal, y si no es así, ¿por qué no se regularizan? Y hay otra pregunta similar de ¿por qué no pueden cumplir con los requisitos que establece la normatividad? No sé si alguien quiera contestarla. Yo lo que me atrevería a decir ahí es que creo que justo este foro busca regularizarlas, y la discusión que se está llevando a cabo es para lograr lo que está preguntando esta pregunta, y por eso el diputado metió al Congreso una propuesta de ley. Pero antes de que hable Francisco, nada más hay que tomar en cuenta que aquí hay dos individuos representando estas empresas, y ustedes son como 95, y sí siento que hay que permitirles hablar, pues de lo contrario no se puede llevar a un diálogo. Es debate, no es pleito, es debate, no pasa nada. Gracias. Gracias. Creo que atendiendo explícitamente la pregunta que hacen, con mucho gusto les contesto la pregunta. Si no desean escuchar lo que tenemos que decir, podemos ceder la palabra. ¿Ahí me escuchan? Gracias. Contestando puntualmente la pregunta, creo que hay varios temas que me gustaría tocar y que deben atender esta
esta pregunta y creo que muchas de las que algunos de ustedes tienen, y si no, con mucho gusto podemos ir aclarando lo que quede abierto. Hay una razón por la que más de 5 millones de personas en México han descargado la aplicación de Uber y han buscado utilizar el servicio. Y es porque les está resolviendo un problema que de otra forma no estaban encontrando una solución a sus necesidades. En el caso puntual de los aeropuertos de este país, en lo que va del año, les puedo informar que hay personas de más de 70 países que han llegado a algún aeropuerto de este país y han abierto la aplicación para buscar un Uber para tomar su viaje. Atendiendo el tema de los viajeros internacionales, lo que la aplicación les facilita es, como se hacía alusión hace algunos minutos, a vivir una experiencia de movilidad uniforme en prácticamente cualquier lugar del mundo. Y eso es uno de los hábitos que la gente está cobrando porque les simplifica en muchos casos temas de idioma, temas de moneda, y es la razón por la que típicamente acuden a un servicio como Uber y encuentran ahí la solución a una problemática que no es menor. Ok, si quieren regreso al punto. Entonces, el servicio de Uber es un servicio que se presta entre particulares. Es un servicio muy similar a el conductor de una oficina que va a recoger a un empleado de esa oficina al aeropuerto. Es similar al conductor, a una familia que tiene la oportunidad de tener un chofer privado que lo recoge pues así que al patrón, si así lo quieren llamar, cuando éste llega al aeropuerto. Y es similar a un hotel que cuando tiene huéspedes que llegan a una ciudad, envía una camioneta a recogerlos. El servicio que se presta a través de la aplicación es un servicio que se presta entre particulares. Es una persona solicitando un servicio directamente a una persona que está utilizando su vehículo particular para realizar ese traslado. La razón por la que existe este foro, la razón por la que se está buscando una regulación, es porque claramente hoy no está contemplado dentro de la ley y el objetivo que se está buscando es que esté contemplado en la ley, que justamente se generen las condiciones que permitan que los usuarios puedan gozar del servicio de movilidad que mejor atiende a sus necesidades y lograr que las personas que hoy prestan los servicios dentro de este tipo de instalaciones tengan garantizado de alguna forma pues las facultades de derechos que hoy están concedidos bajo la ley. El propósito de este foro es justamente tratar de avanzar hacia llevar la regulación a atender las necesidades de los usuarios. Hoy, yo que estoy aquí, cuando todo el mundo habla, la verdad no se entiende nada de lo que estás diciendo. Aprovechando que tomó la palabra Francisco, voy a leer otra pregunta para Uber. Yo creo que en este foro particular, como se había acordado la regla de operación del foro, no vamos a poder tener retroalimentación y es el primero de varios foros. ¿Cuáles 3 personas? Está bien, está bien. 3 minutos a 3 personas del público, sí lo podemos hacer. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? No, claro que voy a poner el teléfono porque si no esto se va a salir de control, lo siento mucho. Espérame. A ver. Oiga, un momento, espérenme un momento. A ver, va a tomar. ¿Preguntas o van a dar posicionamientos? Gran diferencia. No. A ver.
más les quiero poner en contexto lo siguiente a todos. En esta comisión se han dictaminado 27 iniciativas de ley, ¿sí? 27 iniciativas de ley donde no se han generado este foro y los que faltan por generarse, ¿sí? Se permitió el acceso a la gran mayoría de las personas que definieron, que deseaban accesar, ¿sí? Pero tiene un límite, ¿sí? Claro, y así y estamos cumpliendo. Lo único que les estoy pidiendo es que respetemos el formato en la medida de lo posible, y no va a haber un solo foro en ningún tópico en que puedas aglutinar en un sector tan grande y tan amplio a todos en el mismo espacio, ¿sí? Yo creo que los posicionamientos, si quieren ahorita me quedo yo con ustedes, nos quedamos los integrantes de comisión y los platicamos. La idea... La idea, ¿sí?, es escuchar a los panelistas. Invitamos a líderes. Vamos a hacerlo un poquito más breve de los 3 minutos para darle 3 personas, 3 minutos, nada más, cumpliendo con el tiempo, por favor. Ahorita les pasan un micrófono. ¿Quiénes son, perdón? No, a ver. No, espérame. ¿Ya ven el problema que tenemos de origen? Nada más hay 10 manos levantadas. ¿Sí? Hay 10 manos levantadas. ¿Quién los va a definir? ¡Ey! No, a ver. No, yo creo que... Vamos. Sí. A ver, compañeros, en vista de que no nos podemos poner de acuerdo, ¿cuáles 3? ¿Sí? Yo lo único que les quiero decir a todos es que esta comisión sigue con las puertas abiertas. La mesa directiva estará dispuesta a escucharlos, a ustedes y a todas las partes. Para nosotros es trascendental encontrar qué es lo mejor para México en un servicio concesionado, que la visión que tiene un servidor, y estoy seguro que todos los mexicanos, es que el gobierno debería de prestar este servicio, y al no poder hacerlo, lo tiene que concesionar, pero lo tiene que concesionar al mejor precio, a la mejor calidad disponible y la mejor seguridad. Eso es lo que vamos a seguir nosotros legislando en esta comisión, ¿sí? Por lo que les pido que en las siguientes convocatorias que hagamos esta comisión, es imposible llevar a cabo un debate de ideas cuando las mayorías presentes, a base de levantar la voz, callan a las demás personas. El próximo foro los voy a invitar a los que levantaron la mano a que se suban acá a dar planteamientos, ¿sí? Y, a ver, lamentablemente, ¿sí?, este tipo de apertura y ejercicios en el Congreso no se lleva a cabo muchas veces por zafarranchos, situaciones a gritos y sombrerazos como el que estamos viviendo el día de hoy. De las 27 leyes que hemos legislado, no ha habido concurrencia de este tipo de reuniones. Yo les digo y les reitero, los vamos a volver a citar, los vamos a volver a convocar, pero el interés de esta comisión, del Congreso y del Estado es lograr que México sea más competitivo y que traiga más y mejores empleos a través de mejores políticas públicas, y es lo que estaremos buscando nosotros durante esta análisis, esta legislación. Sin más, le quiero agradecer a todos los panelistas,
su presencia y le voy a pedir que le entreguen el reconocimiento a los panelistas. Gracias por su paciencia, ¿sí? Y les aseguro que nos hubiera gustado más tener un poquito de civilidad, ¿sí? De civilidad y no tener este tipo de expresiones. Todos fueron invitados con un formato que generó consenso y les estoy diciendo que el próximo ustedes van a estar acá, ¿sí? Aprovechemos esa oportunidad. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Claro. La ley la hago yo. De esta manera se llevó a cabo el foro Nuevas modalidades para el transporte terrestre desde aeropuertos, el cual fue impulsado por la Comisión de Transportes y tuvo como objetivo el de discutir e intercambiar diversos puntos de vista sobre la posible regularización del servicio de taxis inteligentes como Uber, Cabify, entre otros, desde y hacia los aeropuertos, así como el de analizar las propuestas para mejorar la competitividad de los taxistas del aeropuerto. Dentro de los temas que se estuvieron desarrollando precisamente en este foro son los siguientes. Hablaron sobre la problemática en el marco jurídico actual, sobre las responsabilidades y obligaciones frente a pasajeros, el fomento de la competencia entre servicios de transporte para mejorar la experiencia del usuario, así como la reducción de obligaciones a taxis del aeropuerto a fin de mejorar su competitividad. Como usted lo pudo observar, pues de esta manera se desarrolló y se llevó a cabo este foro, el cual fue impulsado por la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados, y al ver pues diversas controversias y diversos puntos de vista que no estaban del todo de acuerdo, se acordó que esta comisión impulsará de nuevo pues más foros para que tengan todos la posibilidad de expresar sus puntos de vista. Yo con esto me despido, no sin antes agradecerle como siempre su atención e invitarlos también para que continúen muy al pendiente de la programación de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.